Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. Los resentimientos entre Kadriye Deniz y su hijo Özkan Deniz habían causado amplias repercusiones en el mundo de las revistas recientemente. Özkan Deniz, en una declaración hecha recientemente, declaró que había roto los lazos con su familia y había terminado por completo su relación con su madre Kadriye Deniz. Si bien se dice que el famoso cantante y actor ha abierto la distancia entre él y su madre debido a problemas en la familia, se ha producido un nuevo acontecimiento que ha complicado aún más esta situación. Kadriye Deniz hizo un movimiento notable en un momento en que le resultaba muy difícil lidiar con este profundo resentimiento que experimentaba con su hijo y sus sentimientos de maternidad superaban en peso. Resultó que Özkan Deniz había llamado a Aslenber, quien había estado en la agenda con su relación por un tiempo, y le había pedido ayuda. Esta llamada telefónica hecha por Kadriye Deniz a Aslenber causó un gran eco tanto en el mundo de las revistas como en las redes sociales. No puedo ver a mi hijo por su esposa, borró a su familia. Por favor, ayúdame, reúnete conmigo con Özkan. Kadriye Deniz, quien pidió ayuda a Aslenber diciendo, llamó la atención sobre esta solicitud. De hecho, Enver se convirtió en la obsesión de Özkan Deniz como mujer. De ella se habló bastante en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. La solicitud de ayuda de Kadriye Deniz a Aslenber fue interpretada como un paso sorprendente y emotivo. Kadriye Deniz, quien afirmó que la distancia entre su hijo y Özkan Deniz borró por completo a su familia, esperaba que los resentimientos entre ellos terminaran utilizando la relación pasada de Aslenber con Dekan y algunos de los lazos que aún permanecen. Kadriye Deniz, conmovida por la profundidad del sentimiento maternal, miraba a Aslenber, su ex esposa, como si fuera un rayo de esperanza. Estas tensiones entre Özkan Deniz y su madre habían crecido aún más, especialmente después de que Özkan anunciara que había eliminado a su familia muchas veces en las redes sociales en los últimos años. Esta situación también había hecho que los lazos entre él y otros miembros de su familia se desacoplaran. Kadriye Deniz pensó que se podía lograr una reconciliación a través de Aslenber durante este periodo difícil con su hijo. La llamada de ayuda de Kadriye Deniz a Aslenber fue vista como el último recurso para superar esta distancia emocional entre madre e hijo. Después de la llamada de ayuda de Kadriye Deniz a Aslenber, los ojos se centraron en cómo Aslenber daría un paso en este sentido. ¿Cómo respondería Aslenber a esta desesperada llamada de Kadriye Deniz? Se convirtió en un tema de gran curiosidad tanto en el mundo de las revistas como entre los fanáticos. Si Aslenber da un paso para deconstruir esta tensión entre Özkan Deniz y su madre, este incidente puede ser un acontecimiento del que se hablará durante mucho tiempo en el mundo de los medios. La decisión de Kadriye Deniz de restaurar su vínculo con su hijo muestra cuánto empuja los límites de la maternidad, al mismo tiempo que muestra cuán complicados pueden ser los lazos dentro de la familia. No se sabe cómo terminará este difícil periodo entre Özkan Deniz y su madre en los próximos días, pero la solicitud de Kadriye Deniz de la ayuda de Aslenber como último recurso revela cuán profunda es la tormenta emocional por la que atraviesa esta familia. Esta llamada hecha por Kadriye Deniz a Aslenber reveló no solo las tensiones dentro de la familia, sino también los puntos de ruptura en la vida privada de Özkan Deniz. En particular, la llamada telefónica de Kadriye Deniz a Aslenber para pedirle ayuda reveló cuán profundo es el deseo de una madre de restablecer su vínculo con su hijo, y los resentimientos a veces se mezclan con ira y orgullo. Kadriye Deniz no había encontrado otra salida que buscar a su ex nuera para arreglar la relación con su hijo. Según muchas personas, este movimiento se consideró un paso muy emocional y al mismo tiempo audaz. Özkan Deniz había anunciado al público que había borrado por completo a su familia y deconstruido las relaciones entre ellos en los últimos meses. Esta declaración causó una gran conmoción. La ruptura de los lazos familiares se hablaba a menudo en el mundo sensacionalista. Desafortunadamente, sin embargo, este resentimiento entre Özkan Deniz y su madre se había vuelto cada vez más profundo. Kadriye Deniz, por otro lado, decidió intentar de todas las formas posibles ganarse el corazón de su hijo nuevamente. Pero en este punto, la intervención de Aslenber y hacer un movimiento guiado por el sentimiento de maternidad puede ser el primer paso para deconstruir el desorden en la familia.
Algunas fuentes sensacionalistas afirman que la búsqueda de Kadriye Deniz de Aslemberg para pedir ayuda en realidad se basa en una razón más profunda. En particular, se dice que la actual esposa de Özkan Deniz es uno de los principales factores que tensaron su relación con su familia. Özkan Deniz, quien cortó su conexión con su hijo, había roto por completo su relación con Kadriye Deniz debido a las presiones de su esposa y familia. Esto, a su vez, puede haber hecho que Kadriye Deniz sintiera la necesidad de contarle a Aslemberg el dolor que sentía por perder a su hijo. De hecho, es motivo de gran curiosidad cómo intervendrá Enver en esta profunda tormenta emocional entre la madre de Özkan Deniz. Como ex-esposa, se cree que Aslemberg no será indiferente a la urgente llamada de ayuda de Kadriye Deniz, a pesar de que ha experimentado periodos difíciles con Özkan Deniz en el pasado. Actualmente se desconoce si los lazos emocionales de Aslemberg con Özkan Deniz en el pasado serán un factor decisivo para resolver la situación actual. Los ojos ahora están puestos en qué tipo de actitud tomará Enver realmente sobre este incidente. Aunque Kadriye Deniz está ansiosa por reconciliarse con su hijo, parece que los acontecimientos del pasado y las dificultades que enfrenta su familia forzarán psicológicamente a ambas partes. Si Kadriye Deniz da un paso con el apoyo de Aslemberg para arreglar su relación con su hijo Özkan, este podría ser un nuevo punto de inflexión en el viaje emocional tanto de Özkan Deniz como de la familia. Por otro lado, aún no está claro qué pasos tomará Özkan Deniz para resolver esta crisis. De hecho, la comunicación que Kadriye Deniz y Aslemberg establecerán al unirse también puede ser una oportunidad para Özkan. Sin embargo, en una dinámica familiar tan compleja, cada paso debe tomarse con cuidado. Estos movimientos que Kadriye Deniz y Aslemberg harán juntos pueden crear un cambio significativo tanto en el corazón de Özkan Deniz como en sus relaciones con su familia. La solicitud de Kadriye Deniz a Aslemberg y pedirle ayuda en realidad muestra la desesperación de una madre y el amor que siente por su hijo. El deseo de restablecer la conexión con su hijo se ha vuelto más importante para Kadriye Deniz que cualquier otra cosa. La respuesta de Aslemberg a esta llamada emocional puede afectar profundamente no solo a Kadriye Deniz, sino también a Özkan Deniz. Esta decadencia dentro de la familia puede convertirse en un problema que debe resolverse en cualquier momento, y quizás la exnovia y la madre que se unieron jueguen un papel clave en la solución de este problema. Los desarrollos que se llevarán a cabo a lo largo del tiempo mostrarán cómo terminarán los resentimientos en esta familia. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.